Hola, buenas noches a todos. Muchas gracias por estar en el webinar de esta semana. Les agradezco como siempre el tiempo que se toman para estar de sus agendas, de sus días, para estar pues aquí en estas transmisiones un ratito, ¿no? A esta hora del día. Yo sé que muchos ya tienen planes, donde tienen días de asueto por el periodo de que llamamos de Semana Santa. Muchos a lo mejor ya tienen planes, ya están por salir, ya salieron o qué sé yo, ¿no? Pero están aquí, tomándose pues ese tiempo en sus agendas pues para participar. Mi nombre es Alberto Félix, es psicólogo de profesión y pues vamos a comenzar con este tema que esta semana se titula Las 10 virtudes de la felicidad. La mayoría de las personas, este, identificamos de manera diferente lo que es estar felices. Claro, porque todas las personas pues somos distintas, todas las personas somos diferentes. Por eso vamos a experimentar eso que llamamos felicidad de manera distinta. A algunas personas le puede hacer feliz un momento con la familia, a otras personas les puede hacer más feliz un momento con la pareja, con los hijos, un logro en el trabajo, un logro en su profesión, un logro personal, no sé, un videojuego a los adolescentes, qué sé yo. En todas las etapas de nuestra vida vamos a tener diferentes causas, motivos, circunstancias para sentirnos felices. Durante mucho tiempo las personas se preguntaron si la felicidad se aprendía, si la felicidad era algo innato dentro de nosotros, si la felicidad pues era pues un espejismo de lo que creemos nosotros que nos hace sentirnos felices. Si ya nacemos con ellos y todos somos capaces de sentirnos felices, ¿no? La felicidad más que nada es un estado, ¿no? Es una sensación de bienestar. Entonces, por eso les digo que pues, las personas lo vamos a- a ver de manera distinta, lo vamos a considerar de manera distinta. Pero primero vamos a revisar un poquito em, cómo va a realizarse este webinar. Primero vamos a ver, pues, qué es la felicidad a grandes rasgos y luego de lleno vamos a entrar directamente a lo que son las 10 virtudes de la felicidad que pues en resumidas cuentas, pues, haciendo diferentes investigaciones, lo que dicen diferentes teóricos, textos y demás, pues son la paciencia, la tolerancia, el gozo, la humildad, la sabiduría, la bondad, la compasión, la justicia, el amor y el perdón. Entonces, vamos a lo primero. Eh, ¿Qué es la felicidad en sí? Am, pues la felicidad, pues más que nada, como les estaba diciendo ahorita, es un estado de bienestar. Eh, no podemos decir que es algo aprendido. Es una sensación de bienestar. Es cuando las personas identificamos que realizamos o alcanzamos logros o alcanzamos nuestras metas, nuestros propósitos. Es un sentimiento de satisfacción más que nada. Es un sentimiento duradero que pues va a prolongarse de acuerdo a las circunstancias donde se esté dando. Y sobre todo es un estado donde no identificamos que tenemos sufrimientos ni sentimientos que nos atormenten, nada negativo, nada frustrante, que es todo, pues, valga la redundancia, que es todo felicidad, ¿no? Am, Les decía hace ratito que muchas personas durante mucho tiempo pensaban que si la felicidad se aprendía, que si la felicidad era algo innato, un sentimiento que podríamos nosotros cargar con ellos desde siempre, ¿no? Pero la felicidad lo podemos experimentar pues, la gran mayoría de las personas. Y digo la gran mayoría y no todos porque pues en algunos casos se podrá dar que tenga una persona dificultad para procesar ciertas ideas, alguna característica neurológica con la cual no pueda experimentar con todos sus sentidos como nos sentimos nosotros o puede ver el mundo de manera distinta. Por lo tanto, quizás no puede identificar la felicidad de una manera tan sencilla como nosotros podemos decirlo, ¿no? ¿Cuántas veces no hemos dicho, ah, qué feliz me siento? Porque sabemos identificar los estados de felicidad. Bueno, y les digo que por eso digo la mayoría, ¿no?
Pero en realidad es algo que todas las personas que estemos en esto, dentro de este espectro de normalidad, entre comillas, podemos sentir. Eh, Porque si, por ejemplo, una persona se fuera a una isla desierta y conviviera y viviera, pues, a lo mejor con otras personas o con animales o solo, qué sé yo, pero pudiera subsistir durante mucho tiempo, donde estuviera apartado del lenguaje que nosotros conocemos, estuviera apartado de todos los estímulos que nosotros identificamos como sociedad o como cultura, de todas maneras iba a poder identificar esos estados de felicidad, iba a poder sentirse feliz, aunque no lo llamara felicidad, muy probablemente no supiera ni cómo llamarlo. Felicidad en realidad, pues es el nombre, es la manera que nosotros tenemos de identificar ese estado en el que nos sentimos. Es por eso que, pues, la gran mayoría puede experimentar felicidad. Bueno, yo les dije por qué digo la gran mayoría, ¿no? Entonces, bueno, vamos con ya meternos de lleno al tema con las 10 virtudes. Y la primera, nada más que lo voy a poner en primer plano para que lo vean bien. La primera, perdón, sí, un concepto fácil, ¿no? La felicidad es una condición subjetiva y relativa. Como tal, no existen requisitos objetivos para ser felices. Dos personas no tienen por qué ser felices por las mismas razones o en las mismas condiciones y circunstancias. Lo que les decía al principio, ¿no? Que pues la mayoría de nosotros, bueno, todos somos distintos y obviamente la mayoría de nosotros nos vamos a sentir felices o en ese estado eh, por razones distintas, hermanos, amigos, parientes, parejas, conocidos y cualquier persona también no conocida. Entonces, por eso se dice que es una sensación subjetiva, es una condición subjetiva y relativa, relativa de acuerdo a nuestras prioridades y nuestro esquema de valores, ¿no? Es por eso. Muy bien. Entonces, vamos a la primera virtud, que es la paciencia. La paciencia es algo que muy pocas personas desarrollan hoy en día, desgraciadamente. Es algo, pues, relativamente difícil de alcanzar, se podría decir, un estado de paciencia. Es una habilidad más bien que se adquiere de manera progresiva. O sea, no podemos ser o volvernos pacientes en un instante. Es algo que se va adaptando, es algo que se va apropiando. No podemos decir, he sido toda mi vida una persona impaciente y hoy he decidido ser más paciente con todos, ¿no? No podemos. No podemos pretender ser pacientes con pocos intentos. Es algo progresivo, como les decía ahorita. Y por eso es una virtud que debemos o que es importante tener para alcanzar la felicidad completa. Porque muy pocas veces, si somos impacientes, no podremos disfrutar de muchas cosas. Y situaciones y condiciones que nos podrían hacer sentir felices o contribuir para sentirnos felices, no vamos a ser capaces de alcanzarlas o de tenerlas, pues si no somos pacientes, ¿no? Eh, y sin embargo, tener paciencia no significa también el ser pasivo. Es ser consciente de la calma que debemos conservar aún en los momentos más apremiantes y esta calma nos genera felicidad. Es porque simplemente puede haber situaciones, por ejemplo, imagínense, imagínense que están ante un concierto, ¿no? Y van, pues están muy emocionados, tienen muchas ganas de ese concierto, pero por detalles técnicos o por situaciones que siempre pueden pasar, el concierto no empieza, no dejan entrar a las personas, ya pasaron 3 horas, 4, la gente está afuera, impaciente de la situación porque pues no empiezan, ¿no? Sin embargo, pues no sabemos o la mayoría no sabe las razones o las circunstancias que estén pasando para que no se dé todo de manera natural o normal o como se esperaba. Una persona que no pueda lidiar con esa situación, que sea demasiado impaciente, es capaz de irse, ¿no? A lo mejor se va y cuando va en el camino ya salió de ahí, ya no puede entrar porque el boleto ya lo recibió o no sé, algo sucede, o ya se subió a un auto y no puede regresar tan fácil o en un autobús, qué sé yo. Y
Y dentro de 20 minutos que empiece el concierto, que toda la gente empiece a pasar, que su lugar ya no lo pudo, o ya no pudo entrar simplemente, ¿no? Entonces se va eh, a privar de esas oportunidades que puede tener para ser feliz, para experimentar felicidad, de esas oportunidades que puede tener para tener sentimientos de gozo, sentimientos de pues de algo que lo estimula para sentirse de esa manera, para sentirse feliz, ¿no? De algo que lo estimula como persona según de acuerdo a su esquema de gustos, prioridades, este, valores y demás, ¿no? Entonces es por eso que si no tenemos paciencia, muy difícilmente vamos a poder tener todas las oportunidades que las personas que tengan pues un nivel de paciencia considerable, sí puedan tener de alcanzar sus metas, de alcanzar situaciones, de alcanzar estados, de alcanzar o de llegar a momentos en la vida de los cuales se requiere la paciencia, ¿no? Entonces, pues es una virtud realmente necesaria para alcanzar el estado, pues lo más cercano, lo más completo que entendamos, pues como felicidad, ¿no? Muy bien. Hasta aquí, alguien que quiera opinar algo, alguna pregunta, algo que quieran decir. Nada. Vamos a seguir pues, con la siguiente. Como son 10 y de repente se nos pasa el tiempo. ¿Nadie? Muy bien. Entonces, la siguiente virtud es la tolerancia, que tiene mucho que ver, pues, también con la paciencia. Si no tenemos paciencia, muy difícilmente vamos a poder sentir o experimentar tolerancia al 100%. La tolerancia nos hace construir caminos entre las personas, nos hace aceptar, pues, las diferencias que existen entre yo y el resto del mundo, que obviamente es importante para convivir con los demás y obviamente para alcanzar felicidad. Imagínense que una persona que no tuviera tolerancia, pues muy difícilmente iba a poder experimentar felicidad en la manera que muchos podemos, por ejemplo, con una pareja. Ustedes saben que para tener una pareja y convivir con ella de manera correcta, se debe tener pues un nivel pues necesario de tolerancia, porque somos diferentes. Entonces es donde entra también o se confunde a veces con el respeto, pero respeto y tolerancia son dos cosas distintas. La tolerancia es aceptar que las demás personas somos diferentes entre todos y permitir que las demás personas se expresen de la manera en que necesitan expresarse, en la que desean expresarse, en la que quieren expresarse, aunque nosotros no necesariamente tengamos que estar de acuerdo con ellos. Yo tolero que tú seas así, yo tolero que tú tengas estos gustos, yo tolero que tú tengas estas pasiones, esa manera de ser, de hablar, de vestir, de verte e incluso es lo que más se ve la tolerancia cuando existen diferencias entre las personas a nivel visual, ¿no? A nivel físico quizás, donde más se experimentaba la tolerancia en el color de la piel durante muchísimo tiempo, donde por ciertas características de la cultura, del aprendizaje, del crecimiento, de la enseñanza al momento de desarrollarse una persona, no podía tolerar que alguien fuera diferente a ellos, ¿no? Que no había tolerancia en cuanto yo soy blanco, digamos, ¿no? De lo que mucho tiempo existió, bueno, que todavía existe desgraciadamente. Y yo no podía, y las personas no podían tolerar que otras personas fueran de diferente color, que tuvieran el cabello diferente, los ojos distintos, que hablaran de manera distinta. Entonces, eh, imagínense un mundo sin tolerancia, donde las personas no pudiesen permitir que las demás personas se expresaran porque es su necesidad o su deseo de expresarse. Muy bien. Entonces, como les digo, pues tolerancia no es la misma que respeto. El respeto demuestra una actitud más interesada en la persona por aceptarla. Este, el tolerar no significa aceptar a la otra persona y tener que convivir o tener que interactuar de manera más estrecha con esa persona, sino simplemente dejar
que la persona se exprese, dejar que la persona sea a sí misma, ¿no? Y el respeto, pues, es un nivel más íntimo, es un nivel más allá que la tolerancia. Es, eh, consideran motivaciones, se consideran las razones. Una persona, o para experimentar tolerancia, yo no necesito entender el por qué la persona desea ser de cierta manera, por qué la persona se expresa de cierta manera, por qué la persona tiene ciertos gustos, o por qué la persona es tal como es. Yo no necesito entenderlo, yo no necesito estar interesado, vaya, en esa persona para ser tolerante. Sin embargo, una persona que tiene respeto hacia esa persona es un nivel más allá, porque yo también quiero conocer los motivos o las razones por las cuales se dan esas diferencias y entenderlo. ¿Me explicó? Entonces, la tolerancia es la base para el respeto, quizás, ¿no? Pero no es la misma cosa. Eh, y aquí les tengo pues una pequeña definición de tolerancia. Dice, la tolerancia implica la aceptación del otro, adoptar una actitud ajena respecto a la conducta de terceros, a pesar de que en el fondo no la consideremos correcta o apropiada. Lo que les decía, no necesito yo entenderte, no necesito yo este, decir que lo que estás haciendo es bueno, o lo que estás haciendo es correcto, o lo que estás haciendo es apropiado, porque yo no lo considero apropiado, pero tengo esa tolerancia que permite que seas así, que permite que te expreses y que a mí no me va a permitir incomodarme, ¿no? Sobre todo, ¿no? Que yo no voy a permitir que esas diferencias me afecten. Y es aquí donde es necesaria la tolerancia para la felicidad. Una persona que no puede ser tolerante con los demás, pero que necesite convivir con los demás, nunca va a ser feliz porque no se va a sentir a gusto con las diferencias de las demás personas. No va a ser tolerante. Y es necesaria la tolerancia para que podamos ser felices. Necesario un nivel de que tú haz lo que tú quieras y sé lo que tú quieras, a mí no me interesa. Tú puedes ser y decir lo que tú quieras. A mí yo no me voy a preocupar, a mí no me va a afectar, aunque yo no esté de acuerdo contigo. Esa es la tolerancia, ¿no? Es el nivel de que, pues, yo voy a dejar que sea lo que él sea y yo no voy a permitir que eso me afecte. ¿Me explico? Es por eso que es necesaria la tolerancia, para alcanzar un nivel de felicidad, pues, importante, digamos, ¿no? El siguiente valor que es necesario para, pues, el alcanzar un nivel de felicidad, pues, perdurable, es el gozo. El verdadero gozo no es una actitud, no es una emoción. Bueno, más bien es una actitud y no es una emoción, porque las emociones son transitorias, ¿no? Las emociones duran un rato en lo que dura el estímulo de la emoción. Una persona que experimenta gozo genuino lo puede experimentar a niveles más perdurables, digamos. Por ejemplo, yo puedo decir que estoy viendo un video y me causa risa y me siento contento y lo gozo, digamos. Pero pasa el video, pasó el comentario que me hizo reír y pues ya vuelvo a mi estado normal, ¿no? El gozo es una actitud, es el estar con esa disposición a disfrutar las cosas de la vida a pesar de que no todo sea positivo o que no todo sea beneficioso o que no todo sea bueno per se. ¿Me explico? Este, por ejemplo, una persona que tiene las capacidades artísticas para desarrollar cosas que consideren los demás bellas, es porque es una persona que puede experimentar el gozo en muchas situaciones y en muchas circunstancias, que puede permitirse disfrutar de todo lo que le rodea, aunque no todo sea positivo, aunque no todo esté configurado para que sea lo mejor en esa situación. ¿Me explico? Por ejemplo, una persona que puede disfrutar y que puede gozar de las circunstancias a pesar de la adversidad, digamos que va a salir de su casa, va a tener que ir a algún lugar y empieza a llover, ¿no?
La mayoría de las personas podemos decir que es una situación desafortunada, que, ay, no, no me quiero mojar, me voy a arruinar el pelo, a lo mejor, ¿no? La ropa o los zapatos o qué sé yo. Una persona que a pesar de las circunstancias puede disfrutar de ese momento que le está cayendo la lluvia y reír o darse risa de sí mismo o disfrutar ese momento simplemente, es alguien que puede experimentar gozo a pesar de las circunstancias. Y es algo que le permite ser feliz. Entonces, imagínense, qué tristeza muchas veces que una persona se encuentre o que identifique que está siendo feliz por muchas causas o que se siente feliz ante alguna circunstancia y que permita que situaciones adversas le bajen esa felicidad que puede estar sintiendo. Que, por ejemplo, que alguien que, que se está casando, digamos, y que empieza a llover cuando ya van a salir todos de la iglesia y que eso haga que no pueda disfrutar más del momento o que le arruine el momento, que no sea capaz de gozar ese momento a pesar de la adversidad. Entonces, pues qué triste que su felicidad o lo que identifica a esa persona como estado de felicidad en este momento, pues se vea arruinada, se vea mermada, se vea opacada por una situación adversa y que no pueda sentir el gozo que es apropiado para la situación. Entonces, por eso les digo que es importante am, disfrutar de de todos los días cuando nos levantamos, de cada vez que vemos a una persona conocida, de cada vez que logramos, que tenemos un pequeño logro en nuestras actividades, en nuestro trabajo, de cada vez que saludamos a nuestra pareja, que la vemos despertar, de cada vez que nos encontramos con un ser querido, de cada vez que tengo la oportunidad de disfrutar los alimentos, por ejemplo, no sé, ¿no? El gozar de las diferentes cosas de la vida es lo que nos va a permitir tener más oportunidades de que la felicidad perdure pese a las circunstancias adversas, ¿no? Em, Dicen por aquí, ay, perdón, es que me pasa. El gozo no es una emoción que se siente cuando estamos ante situaciones agradables, sino la actitud que se tiene, como les decía ahorita, ante las situaciones buenas, pero que se mantiene también cuando se está enfrentando situaciones complejas de la vida, o no tan felices, o no tan positivas, ¿no? O no tan buenas. Es la actitud que se mantiene a pesar de la adversidad. Es lo que identificamos o lo que debemos identificar pues como gozo, ¿no? Hasta aquí, alguna persona que quiera participar con algo, tenga alguna pregunta, diga algo, no sé, que participe, que quiera preguntar, que quiera opinar, alguna, experiencia, algo que quiera compartir, pueden decirme, ¿no? ¿Nadie todavía? Muy bien. Entonces, vamos a continuar. Vamos con la siguiente virtud, que es la humildad. Mm, todos los seres humanos sentimos la urgente necesidad de sentirnos pues, orgullosos de nosotros mismos, de sentirnos orgullosos de nuestros logros, de nuestras virtudes, de nuestros talentos y de todo lo que nosotros creemos que, pues, que merece honra y honor y éxito, ¿no? Pero algunas veces nos extralimitamos con esta necesidad y exageramos el orgullo y la autoestima que debemos sentir para con nosotros mismos, ¿no? Y el ser ese nivel de pretensión, se podría decir, que no solo nos afecta a nosotros mismos, sino que también afecta a los demás, porque nuestro orgullo muchas veces genera competencia, rivalidad, falta de humildad en reconocer nuestros errores y poner nuestra dignidad por encima de los demás. La dignidad nos promete la humildad, perdón, nos promete una forma de paz con nosotros mismos y con los demás. Este, Ser humildes, no implica ponernos debajo de las demás personas, ¿no? Este, el ser humilde implica
sentirnos también al nivel de las demás personas, respetar lo que las demás personas sienten. El ser humildes implica no extralimitarnos y no ser, evitar el ser soberbios y prepotentes, se podría decir. Que disfrutar y ser capaces de disfrutar las cosas eh, de nosotros mismos o nuestros logros en completo silencio a veces. El no tener que sentir la necesidad de ser reconocido por las demás personas, sino saberlo uno mismo, ¿no? Eso es tener características de humildad, ¿no? Y aquí les tengo una pequeña, pues, definición de lo que es humildad o algo más sencillo. Dice, la humildad nos promete una forma de paz con nosotros mismos y con los demás. Ser humilde no significa poner nuestra dignidad por el suelo, sino poner nuestra dignidad y la del otro en el terreno de la igualdad. Es decir, ponernos al mismo nivel de las demás personas, entenderlos o tratar de hacerlo, ¿no? De no sentirnos, más porque tenemos diferentes aptitudes, de no sentirnos más porque tenemos diferentes cualidades que dentro de diferentes circunstancias podremos apreciar más según la circunstancia, ¿no? O según el escenario en el cual estamos vivimos. Pero en algún momento, pues los papeles se pueden intercambiar, ¿no? Entonces, la humildad, obviamente, también va a ser necesario para tener un sentimiento y un estado de felicidad pues más prolongado. Porque qué difícil es sentirnos felices al 100%, una felicidad pues genuina, si nuestra felicidad genera también prepotencia o desborda prepotencia en nosotros mismos y lastimamos a las demás personas sin necesidad de hacerlo. Entonces, qué difícil sería ser feliz si mi felicidad por no saberla expresar de manera correcta o caer dentro de la soberbia o de la prepotencia, qué feo que esas actitudes negativas en sí pues también lastimen a las demás personas o las hagan sentir menos de alguna manera, ¿no? O las pongan en evidencia inclusive de acuerdo a ciertas circunstancias, pareciera que somos mejores que otros. En realidad, pues, implica pues saber reconocer que todos somos iguales y que mi dignidad no importa más que la dignidad de las demás personas, sino que están en el mismo nivel. Bien, vamos con la siguiente. El siguiente valor bueno, o virtud importante, ¿no? Es la sabiduría. Y pues el ser sabios, pues no implica, obviamente, este, ser inteligente, ¿no? O tener estar mejor preparado que otras personas, o el tener mejores capacidades para ejercer ciertas situaciones, ¿no? Eh, sabiduría es más bien la manera en que tenemos de reaccionar ante diversas circunstancias y hacerlo con sabiduría implica pues también otras virtudes de las cuales ya hemos hablado, tener paciencia, tener tolerancia, ¿no? Por ejemplo. Entonces, les voy a presentar 10 puntos en los cuales podemos identificar las circunstancias en las que podemos decir, si soy así, es que estoy dando un ejemplo de sabiduría o estoy comportándome con sabiduría, ¿no? Vamos a revisarlas. La primera es cuando ponemos en práctica todas las cosas buenas que vamos aprendiendo, tenemos sabiduría. Esa es la primera. Y pues obviamente, si yo aprendo cosas buenas y las pongo en práctica, eso implica que soy coherente con lo que estoy diciendo, con lo que estoy haciendo, con lo que estoy sintiendo. El no hacerlo, pues creo que todos podemos identificar que no sería muy inteligente de nuestra parte. El no tener la actitud, el no tener la disposición de, pues,
hacer las cosas buenas que hemos estado aprendiendo o que sabemos, ¿no? O hacer las cosas de manera correcta porque sabemos que es lo correcto. Entonces no estamos actuando con sabiduría. Pero si somos coherentes con lo que pensamos, con lo que decimos, con lo que sentimos y con lo que hacemos, pues estamos teniendo una actitud de sabiduría, ¿no? En un estado de sabiduría, se podría decir. Entonces, vamos con la siguiente. Cuando dejamos de lado todas las cosas malas que aprendimos consciente o inconscientemente, tenemos sabiduría. Y es como que la contraparte de lo que, de la anterior, ¿no? Si yo sé que algo es malo y lo sigo haciendo, entonces muy difícilmente voy a tener una actitud o un estado de sabiduría, o no estoy ejerciendo las cosas con sabiduría, o no me estoy comportando con sabiduría. Entonces, ahora sí que volvemos a lo mismo, ¿no? De que es lógico que si yo sé o he aprendido que algo es malo, y entiendo que es malo y no lo dejo, pues entonces no estoy siendo coherente conmigo mismo y con mi juicio, porque yo estoy juzgando mi actitud o ese hábito que tengo muy posiblemente, que yo sé que no es positivo y digo que no es positivo y acepto que no es positivo, pero lo sigo haciendo. Entonces no estoy siendo coherente conmigo mismo y eso me aleja totalmente de un estado de ser, de ejercer sabiduría, ¿no? Es por eso que dice este, ejemplo de cuando dejamos de lado todas las cosas malas que aprendimos consciente o inconscientemente, y bueno, y que identificamos obviamente que son malas, pues tenemos o estamos en un estado de sabiduría, se podría decir. La siguiente dice, se lo voy a poner, cuando escuchamos a los demás para ver qué opinión tienen y comparamos unas con otras y nos preocupamos por escoger la mejor opción antes de actuar, tenemos sabiduría. Y pues yo creo que se podría decir que caen con cierta obviedad estas ideas que estamos presentando. Pero a pesar de que podemos identificar que son, o que podríamos decir que son bastante obvias, ¿cuántas veces no actuamos de manera contraria? ¿Cuántas veces no, dentro de una discusión, llegamos a conclusiones en las cuales yo me doy cuenta que no estaba en lo correcto, o que su opinión, o que su método, o que su razón, o que la solución que está aportando otra persona puede ser más benéfica para los demás o para todos o para mí inclusive. Y de todas maneras no las acepto. Y de todas maneras no voy de acuerdo con lo que dicen los demás, a pesar de que estoy reconociendo que es algo más positivo de lo que yo pienso o de lo que yo creía que podía ser la mejor opción. A pesar de que esto suena bastante obvio, los ejemplos que estamos dando, eh, ¿cuántas personas o cuántas veces nosotros mismos no hemos ido en contra de esta obviedad, ¿no? Cuando escuchamos a los demás para ver qué opinión tienen y comparamos unas con otras y nos preocupamos por escoger la mejor opción antes de actuar, tenemos sabiduría. Es lo que resulta de una discusión sana. Es lo que resulta de una discusión que se sabe llevar de manera correcta. El reconocer que las soluciones o las opiniones de los demás pueden ser, pues, mejores opciones que lo que yo estoy presentando. ¿Y cuántas veces no hemos ido en contra? Por orgullo, por soberbia, por capricho inclusive, ¿no? Entonces, pues todas esas veces no estamos actuando con sabiduría. Y qué obvio se siente, ¿no? Y qué obvio decir, pues claro, si estamos hablando de soluciones o ante un problema y me doy cuenta de que algo es mejor que otra cosa, pues es lógico que digamos, no, sí, la opción B es la mejor para todos. Y sí, pues, parece muy lógico, pero ¿cuántas veces no hemos ido en contra de esa lógica? ¿O cuántas personas no conocemos que van en contra de esa lógica? Y sin embargo, pues es una virtud que va de acuerdo con el estado de ser eh, felices, ¿no? La sabiduría. Vamos a continuar con el siguiente pues, ejemplo, ¿no? Concepción. Cuando tratamos de aprender de nuestros errores y buscamos la manera de corregirlos para no volver a cometerlos, tenemos sabiduría. Caemos en lo mismo. Parecen muy obvias las concepciones que estamos presentando.
Pero reconozcamos cuántas veces nos estamos en esta situación de que según yo aprendo de mis errores y que sé cómo corregirlos o encuentro la manera de corregirlos y de todas maneras los seguimos cometiendo. A lo mejor nuestro esquema de prioridades no va de acuerdo con las situaciones. A lo mejor nuestro esquema de valores no va de acuerdo con lo que yo estoy enfrentando. A lo mejor tengo situaciones que no he podido llegar a concluir de manera correcta dentro de mi persona, dentro de mis actitudes, de mis prioridades, dentro de mis sentimientos inclusive, ya sea que se hayan eh, presentado en el pasado que obviamente pudieran estar repercutiendo en mi presente y que van a repercutir o van a afectar mi futuro. Y seguimos cometiendo los mismos errores y seguimos cometiendo los mismos actos que nos llevan a un error. La persona que tiene la capacidad de reconocer todo eso, encontrar la manera de cambiarlo y hacerlo, es una persona que está actuando con sabiduría. Ya llevamos cuatro, bastante lógicos, podríamos decir de repente, si los masticamos tantito, ¿no? Y cuán fácil parece y cuán difícil es llevar la práctica al mismo tiempo, ¿verdad? Pero bueno, muy bien. Vamos con el siguiente. Dice, cuando no nos empeñamos en nuestros viejos hábitos, aunque sepamos que están mal, tenemos sabiduría. Es decir, cuando yo sé que, por ejemplo, un viejo hábito, digamos, de cuando éramos niños, gritar, digamos, ¿no? Es un ejemplo algo sencillo. Eh, levantar la voz o no respetar cuando otra persona está hablando, ¿no? Es un viejo hábito, se podría decir, que podríamos decir que muchos en la escuela, nuestra niñez, pudiéramos haberlo presentado en algún momento, ¿no? Eh, imagínense una persona que no va en contra de esos viejos hábitos que sabe que son negativos. O alguien, por ejemplo, o algo más sencillo, el levantarse tarde, ¿no? Es un hábito que muchas personas podríamos identificar que los teníamos en algún momento del tiempo y que en algún momento de nuestra vida también tuvimos que mejorar y tuvimos que empeñarnos en evitar. Entonces, alguien que se empeña en evitar esos viejos hábitos, eh, porque sabemos que están mal, pues estamos actuando con sabiduría, se podría decir. Muy bien. Hasta aquí, ¿alguien tiene alguna pregunta, algún ejemplo que quiera opinar? Somos poquitos esta noche, pero yo me imaginé que íbamos a ser muy probablemente poquitos por aquellas personas pues que pues esperan estos días pues para convivir con la familia, viajar, aprovechar los días que en muchas partes se ofrecen de asueto por estas festividades, ¿no? Eh, que tienen mucho que ver con nuestra cultura latina, ¿no? Entonces, pero bueno, vamos a continuar con la número 6. Dice, cuando en medio de problemas no actuamos sin pensar, tenemos sabiduría. O lo contrario, ¿no? Cuando en medio de los problemas actuamos pensando antes, pues tenemos sabiduría. Aquella persona, se podría decir que es también el ser responsables, ¿no? La mayoría de las personas se identifican como el ser responsable cuando actuamos después de una situación o después de que se cometió algo que fue negativo para personas o para nosotros mismos o que fue desdichado o que fue desafortunado, ¿no? Y creemos que es actuar con responsabilidad, ¿no? Lo más lógico, que una pareja se embaracen, ¿no? Estén esperando bebé y que ese bebé pues no sea planeado, ¿no? O a lo mejor esperado, dependiendo de la situación. Em, y dicen, tienes que hacerte responsable o tienen que hacerse responsable de ese bebé que viene en camino, de la manera que se entienda, ¿no? Hacerse responsable, ¿no? Pero es un término mal aplicado, porque el tiempo de ser responsables ya pasó. El tiempo de ser responsables fue antes de que viniera la concepción de un bebé, ¿no? El ser responsables y decir, tú quieres un bebé ahorita, no, no estamos en una situación de nuestra relación que nos permita o que tengamos la mejor oportunidad de ser padres de la mejor manera.
porque pues no somos novios, estamos empezando la relación, somos muy jóvenes, queremos hacer cosas, estamos estudiando, no tenemos la mejor condición económica, bla, 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 y un montón de cosas que pueden pasar o que se pueden dar para que las mejores circunstancias no estén en ese momento. El ser responsables es decir, pues vamos a cuidarnos, ¿no? Esa es la manera de ser responsables, no cuando pues la situación ya está encima. Y bueno, eso es actuar también con sabiduría, porque estamos en medio de los problemas, bueno, no es un problema, ¿no? La relación, pero es algo muy parecido. Cuando estamos en medio de un problema, pero actuamos pensándolo, actuamos de manera consciente, pensamos todas las posibilidades antes de actuar, o las condiciones, o las repercusiones de nuestras acciones antes de actuar. Eso es actuar, o eso es tener sabiduría. Muy bien. Em, Vamos con la siguiente. Cuando, perdón, se los pongo. Cuando evitamos el mal a toda costa, aunque estemos muy tentados, tenemos sabiduría. ¿Cuántas veces las personas, pues, no se involucran conscientemente en situaciones de riesgo, en situaciones de peligro, en situaciones inconvenientes, desafortunadas, por conciencia propia? Y a pesar de que saben de que la situación o el escenario no es el mejor, o es nocivo, o puede acarrearles problemas o situaciones desafortunadas o inconvenientes o tristes o dolorosas, de todas maneras hacen las cosas. Eso no es actuar con sabiduría, es ser precavido y decir, no, si yo voy a tal parte, hago tal cosa o me relaciono con tales personas, pues puedo llegar a estar involucrado en situaciones desafortunadas o negativas para mí, para mi familia o para los que me rodean, ¿no? Eso es actuar con sabiduría. Muy bien, vamos por la siguiente, que dice, la sabiduría no se compra ni se adquiere. La sabiduría se construye. Sabiduría es una virtud que se desarrolla con el pasar del tiempo y muchas veces se desarrolla por situaciones de aprendizaje, ¿no? Como aquí dice, este, se construye por situaciones en las cuales estamos aprendiendo a cómo actuar de la mejor manera, a cómo actuar con sabiduría, a cómo darnos cuenta de que muchas veces, a pesar de la emoción del momento, tenemos que detenernos a pensar un poquito de acuerdo a nuestras acciones, de acuerdo a las palabras inclusive que estamos escogiendo para decir, no actuar de manera impulsiva. De acuerdo a ser precavidos al momento de tomar decisiones que pudiesen afectar más de lo que nosotros creemos porque no estamos tomando en cuenta todo. Entonces, poco a poco vamos aprendiendo a actuar pues, con sabiduría, también por los ejemplos que vemos en otras personas, tanto como por la propia experiencia. Vamos con la número 9, la penúltima. El tener sabiduría no significa no equivocarse, pero significa levantarse de nuestras equivocaciones. Aprender, lo que les decía hace un momento. Darme cuenta de que escogí una manera no tan buena o positiva de hacer las cosas, de pensar, de decidir, de decir, o escogí malas palabras para expresar lo que yo siento, pienso o creo y me doy cuenta de que está mal y aprendo y me levanto y construyo una mejor actitud, construyo una mejor respuesta, construyo una mejor reacción. Entonces estamos actuando con sabiduría porque estoy aprendiendo de mis errores. Muy bien. Vamos con la siguiente, que dice, la última. Tener sabiduría no significa ser mejor que los demás, sino tener herramientas para caminar en la vida y para compartirlas con los demás. El tener una actitud de sabiduría es reconocer que de alguna manera podemos contribuir en nuestro paso por este mundo, contribuir con el bienestar o incluso con la felicidad de las demás personas. El saber que yo tengo cosas buenas para dar y para contribuir en el mejoramiento de la situación de los otros es actuar también con bastante sabiduría. Muy bien. Y ¿cómo podemos relacionarlo con
con la felicidad, digamos, el ser sabios, ¿no? Porque todos estos momentos, estas situaciones en las que estamos presentando, estas 10 situaciones que les estoy ejemplificando, pues obviamente si hacemos lo contrario que está aquí, pues muy difícilmente vamos a encontrar un estado de felicidad duradero o perdurable, ¿no? Cuando estamos construyendo nuestras vidas con sabiduría, estamos construyendo también nuestra propia felicidad. Es por eso que la sabiduría también es una virtud que debemos de construir, que debemos de tener si queremos alcanzar un estado de felicidad perdurable o duradero, ¿no? Muy bien. Vamos con la siguiente, que faltan 8 minutos. Hay mucho que hablar, ¿no? Pero pues también, si no, nunca vamos a acabar. Muy bien. El siguiente punto es la siguiente virtud, pues es la bondad, ¿no? Em, no se necesita estar haciendo muchas acciones humanitarias para saber si una persona tiene un corazón bondadoso, digamos. Tampoco se necesita estar regulándole cosas a la gente sin ningún motivo, solo por tratar de conseguir afecto, digamos, ¿no? Tampoco es un sinnúmero de acciones amigables para captar, tener la amistad de las demás personas o captar la atención de las demás personas o ser popular porque estoy haciendo las cosas bien, ¿no? Por naturaleza el ser humano, debería de ser bondadoso. Sin embargo, pues a veces nos enfrentamos a situaciones desde niños inclusive que nos hacen volvernos pues egoístas, egocéntricos, caprichosos, desconfiados sobre todo, ¿no? Y que eso nos impide ejecutar acciones impregnadas de bondad, ¿no? O tener una actitud desinteresada con respecto a la bondad, ¿no? El que seamos bondadosos no significa ser permisivos con las demás personas. Es como la humildad, ¿no? No significa que las demás personas tengan que pasar por encima de mí para yo considerarme, pues, bondadoso, ¿no? Entonces, vamos a pasar con la definición para tenerlo de una manera más clara. Dice, la bondad la podemos manifestar de muchas maneras, pero la mejor de todas es siendo amables y respetuosos con los demás. Es el mejor regalo que le podemos dar a las demás personas, es hacerlos sentir pues importantes, ¿no? Eh, las personas eh, debemos someternos ciertamente a un análisis frecuente para saber si estamos actuando totalmente diferentes a una persona bondadosa, ¿no? Si nos sentimos comprometidos a- con la bondad, se podría decir, hacia otros, debemos intentar ayudarnos a nosotros mismos. Si no soy capaz yo de mostrarme bondadoso o desinteresado con las demás personas, si no soy capaz de experimentar eso, pues probablemente haya situaciones que tenga que que resolver en mi vida, que tenga que encontrar el por qué no puedo ser capaz de experimentar eso, ¿no? Y todo eso, pues obviamente podemos corregirlo, ¿no? Vamos con la siguiente. Permítame. Estamos hablando de la compasión. La compasión no significa tener lástima por las personas, es lo que la mayoría de las personas de repente identificamos, ¿no? Va más allá incluso de sentirnos tristes por el mal ajeno, ¿no? Por ver una persona en situación desafortunada, ya que pues desgraciadamente vivimos en un mundo en el que el problema de nuestros semejantes es simplemente el problema de nuestros semejantes, ¿no? No somos capaces a veces de mostrar empatía por las demás personas, ¿no? Em, Desgraciadamente, parte de esta situación es por la desconfianza que inevitablemente sentimos hacia las personas desconocidas, ya que vivimos en un mundo pues donde mucha gente manipula con conductas que son equivocadas con el fin de adquirir ayuda, incluso
para hacer cosas malas y perjudiciales, ¿no? Es el ejemplo que vivimos día a día, ¿no? Las personas que no somos capaces de tener compasión por los demás, o que creemos que no somos compasivos, o que nos tachan de no ser compasivos y nos sentimos justificados porque tenemos desconfianza a las demás personas. El más claro ejemplo, las personas que piden ayuda en la calle, ¿no? Tantas y tantas que hay y tantos ejemplos que nos dan, sobre todo en nuestra sociedad, en México, quizás en gran parte de Latinoamérica también se den este tipo de situaciones, donde hay una persona que está solicitando ayuda porque lo asaltaron y ya no tiene dinero para llegar a su destino, una persona que tiene enferma y que no tiene dinero, que necesita una operación, que su hija está en el hospital, que su mamá está en el hospital, que su pareja está en el hospital, y que tantas y tantas personas, cualquier pariente, cualquier persona está en el hospital, eh, que venía de arriba de un tren, ¿no? Y que se cayó o tuvo un accidente y ya no pudo llegar a destino y anda pidiendo ayuda para que alcance a llegar a donde quería llegar, y tantas y tantas y tantos ejemplos que podemos ver, incluso al que únicamente está pues en la calle pidiendo pues alguna ayuda, ¿no? Hay tantos ejemplos en los que hay este tipo de personas, ¿no? Que manipulan nuestro sentido de compasión con tal de verse beneficiados, ¿no? Y es por eso que las personas pues experimentamos pues cierta desconfianza y pensamos que no podemos ser compasivos, ¿no? Una persona que sea compasiva no significa que tenga la posibilidad todo el tiempo de ayudar a las personas. Si, por ejemplo, una persona está mm, pidiendo sangre, ¿no? Que es desgraciadamente a veces las personas se ven esa necesidad de utilizar los medios de difusión para solicitar este tipo de ayuda, ¿no? Y que nosotros sabemos que quisiéramos, pero de alguna manera no podemos, porque no podemos donar o porque no nos encontramos en ese momento donde la persona necesita de esa ayuda, ¿no? O de ese apoyo, o porque tenemos compromisos que nuestro nivel de prioridad están demasiado altos y que no podemos dejarlos a un lado para hacer algo por alguien, ¿no? O por hacer esto para ayudar a otras personas, ¿no? Y a veces las personas podemos sentirnos como que no soy compasivo o no tengo ese nivel de compadecerme de los demás. Sin embargo, no necesariamente las personas que están en oportunidad de hacerlo y que lo hacen, significa que son compasivos. El simplemente hecho de sentir esa necesidad de hacerlo, ese deseo de hacerlo, aunque no podamos, ¿no? Es algo que nos dice que tenemos capacidad de sentir compasión por las demás personas. Compasión no significa también, no es aquel que ayuda a las personas para farolearse, ¿no? Para poner en evidencia que es una persona compasiva. Y bueno, tantos ejemplos que podemos tomar de ahí, que incluso tienen que ver con estos días de importantes para la religión católica, ¿no? Que podemos tener tantos ejemplos de compasión, ¿no? O de ejemplos verdaderos de compasión. Pero bueno, no nos confundamos, ¿no? Eh, no es una acción que podemos tomar, ¿no? El ser compasivos no es el hecho de aquel que puede, es una actitud que tenemos de corazón, se podría decir, de ser capaces de sentirnos identificados con la otra persona, de tener esa empatía por la otra persona. La compasión viene de un gran sentimiento de empatía por los demás y que podamos ponernos en su lugar y que podamos sentir esa preocupación o ese deseo de ayudar porque entendemos la situación y ese deseo nos sale del corazón, no porque simplemente podamos hacer algo, ¿no? Muy bien. Este, y tenemos aquí una pequeña definición. Dice, la compasión es una virtud que se estimula con las buenas acciones, que se desarrolla con las buenas actitudes y que se demuestra con buenas decisiones. En pocas palabras, esa es la manera que podemos identificar la compasión. Ya nos faltan más poquitas. Justicia. Vamos a verlo de manera más rápida sin explicar tanto, porque ya se nos acabó el tiempo, ¿no? Justicia. ¿Es necesaria la justicia también para encontrar el sentido de la felicidad o una felicidad más prolongada? ¿Por qué?
tenemos aquí en la definición que la justicia es el camino más seguro para que haya paz entre los hombres. Y la paz es un síntoma de felicidad. Si no hay justicia entre las personas, si no hay justicia en la sociedad en la que vivimos, si no puedo ejercer mis decisiones yo con justicia, muy difícilmente voy a poder estar en un ambiente de paz, tanto como con las demás personas que me rodean, como conmigo mismo. Entonces, muy difícilmente también, si no tengo paz, difícilmente voy a tener un estado de felicidad prolongado o sentirme verdaderamente feliz, ¿no? Bien. La siguiente virtud es el amor. En, en pocas palabras, pues, el amor es aceptar, pues, a las personas como son, el quererlos como son y de manera desinteresada, ¿no? Eso básicamente es el amor, digamos, ¿no? Em, Podemos decir con una definición rápida con respecto a la felicidad, que el amor es una actitud que asumimos responsablemente para poder ser felices. Si tú no garantizas que hay amor en el ambiente que te rodea, difícilmente podrás ser feliz. Una persona que vive su vida sin amor, en la forma más extensa o más generalizada de la palabra o de la definición, pues muy difícilmente va a poder sentir ese estado de felicidad genuino. Si no hay amor en su vida, si no hay amor por lo menos para consigo mismo, ¿no? Muy bien. Vamos por la siguiente y la última. La última virtud que vamos a ejemplificar aquí, pues es el perdón. Y vamos directamente con la definición. El perdón, el verdadero fruto del perdón es que es el resultado de que hayamos alcanzado todas estas virtudes, las virtudes que hemos venido comentando ahorita, en nuestras vidas de manera progresiva. Nadie que no perdona puede jactarse de ser justo, o de ser sabio, o de ser tolerante, o humilde, o bondadoso, o tener compasión, ni ninguna de estas virtudes que hemos estado viendo hasta ahorita. Porque el saber perdonar implica tener un corazón sano con una actitud correcta. El saber perdonar no implica rebajarnos ante las demás personas. El- es una virtud del ser humano que se revela en esencia lo que es el ser humano. Si no perdonamos a nadie, lastimosamente algún día caeremos eh, pues en este lazo de ser implacables con las faltas de la gente, porque un día tarde o temprano seremos implacables con nuestras propias culpas. No vamos a ser capaces de perdonarnos a nosotros mismos si no somos capaces de perdonar a las demás personas. El perdón, pues no es un regalo inmerecido. Perdón, no. Es un regalo inmerecido. Perdonamos a aquel precisamente que no lo merece, porque debió ser una persona importante para nosotros. ¿Cuántas veces decimos que no, esa persona me lastimó bastante y no se merece que lo perdone? Precisamente eso es el perdón. Es darle ese regalo a alguien que no lo merece para estar yo bien al final conmigo mismo. De eso se trata el perdón. Y bueno, podemos estar hablando de muchas cosas, de muchos ejemplos y tratando de conceptualizar de una manera más específica lo del perdón, pero pues bueno, ya se nos acabó el tiempo. Vamos a las conclusiones. Como decía en la definición de perdón, pues todas estas actitudes, todas estas virtudes que hemos revisado hasta ahorita de manera muy rápida, ¿no? Son necesarias para alcanzar un nivel de felicidad pues considerable, ¿no? Un nivel de felicidad pues importante, genuino, verdadero. Y pues algunas son resultado de otras, incluso la última que vimos del perdón. Es necesario tener todas estas virtudes anteriores para tener o ejercer el perdón de manera genuina. Entonces, hay mucho de qué hablar en este tema, pero creo que es bastante, que ya nos da un aire más o menos para saber identificar el estado de ser felices o lo que necesitamos para alcanzar o qué nos falta en nuestra vida para alcanzar la felicidad genuina. Tantas veces
que las personas decimos que no me siento feliz. No sé qué necesito para ser feliz. No sé qué me falta para ser feliz. Bueno, muy probablemente estemos fallando en alguna de estas virtudes que hemos estado comentando aquí. ¿Hay algo que quieran comentar? ¿Alguien que quiera participar con algo? ¿Con algún comentario, alguna idea? Si no, pues les agradezco mucho a las personas que se conectaron. Les agradezco de corazón que se dieron un tiempo y un espacio en sus agendas y sus actividades para estar aquí, pues en este pequeño resumen bastante rápido de lo que serían las 10 virtudes necesarias para la felicidad. Les deseo que tengan una excelente semana, un excelente fin de semana. Ya nos veremos los que quieran y los que participen, a los que les comenten y se los compartan, pues en otro tema la siguiente semana. Mi nombre es Alberto Félix, les agradezco mucho por estar aquí y pues sin más que decir, pues buenas noches, ¿no? Nos vemos hasta la próxima.